Hola, tenemos para hacer este problema muy interesante. Es un circuito transitorio RL, le llamamos así porque contiene una fuente de FEM, de voltaje constante, tiene un switch, un par de resistencias y una bobina. Entonces vamos a estudiar el fenómeno en respuesta transitoria y respuesta permanente. Nos dan el valor de estos dos resistores, tienen una resistencia cada uno de 100 ohmios, nos dan el valor de la autoinducción de la bobina, 10 milihenrios, y el valor de la FEM de esta fuente de tensión constante, justamente 10 volts. Entonces nos pide determinar la intensidad que proporciona la fuente en los siguientes casos: en el instante inicial tras cerrar el interruptor, o sea en t igual 0, luego transcurrido un largo tiempo tras cerrar el interruptor, lo que equivale a decir en un tiempo que tiende a infinito, y nos pide por ahí de paso la constante de tiempo del circuito y luego la intensidad que circula por la bobina transcurrido 0,1 milisegundo tras cerrar el interruptor. Aquí tenemos los resultados, así que vamos a la resolución. Supongamos primeramente que la bobina no está presente. Entonces nuestro circuito es la FEM, el switch, R1 y R2. Y vamos a cerrar el switch. Lo cerramos y ahora vamos a ver qué es lo que pasaría. Como aquí tenemos una fuente y tenemos un circuito cerrado, la fuente tiene esa polaridad, vamos a tener presentes ahí una corriente eléctrica en este sentido que tendrá un cierto valor de intensidad. Como no hay capacitores ni bobinas en esta malla, la corriente se va a situar, se va a establecer prácticamente en forma instantánea. Si queremos saber el valor de esta corriente, simplemente ponemos los signos a las resistencias, como hacemos siempre, por donde entra la corriente el más, por donde sale el menos, y aplicamos la ley de las tensiones de Kirchhoff. Entonces, si por ejemplo salimos de este punto y recorremos todo el circuito, nos quedará de menos a más, tenemos una subida de tensión dada por la FEM, que será igual a más el valor de la FEM. Cuando pasamos por el resistor, la diferencia de potencial entre sus extremos viene dada por la ley de Ohm. La diferencia de potencial es el valor de la resistencia del resistor por el valor de la intensidad de la corriente. Y como vamos de más a menos, ponemos menos porque tenemos una caída de potencial y será igual a R1 por I. Luego, al pasar por R2, lo mismo, menos R2 por I. La intensidad es la misma, porque tenemos una sola malla. Y ahora, como hemos llegado a este punto nuevamente, igualamos a 0 y calculamos el valor de la intensidad de la corriente, que nos dará, sustituimos los valores, agrupamos términos y despejando la corriente nos dará 0,05 amperes. Notemos que este resultado es el que aparece aquí, pero estando la bobina en el circuito. Ahora volvemos a colocar la bobina en nuestro circuito y tenemos que ver si algo va a cambiar por el hecho de que esté la bobina. Es decir, cuando cierro la llave, ¿es lo mismo que esté o que no esté la bobina? Pues eso es lo que tenemos que investigar. En este circuito podemos asumir lo siguiente. Tenemos dos nudos o nodos, uno aquí arriba y otro aquí abajo. Entonces podemos establecer que tenemos una rama, dos, tres ramas. Y podemos elegir una corriente por rama para aplicar la ley o leyes de Kirchhoff. Aquí tendremos una intensidad I1, aquí tendremos una intensidad I2 por la resistencia 2 y por la bobina vamos a tener una intensidad que le vamos a llamar I sub L.
Entonces, bien, si aplicamos la ley de las corrientes de Kirchhoff, tenemos que la corriente que llega I1 tendrá que ser igual a la suma de las que salen del nudo, que es I2 más I sub L. Vamos a escribirlo. I1 será igual a I sub 2 más I sub L. Tengamos en cuenta que al momento de cerrar la llave en el circuito, a través de la bobina no había corriente. Y al momento de cerrar la llave, comienza a establecerse una corriente. Es decir, hay una corriente que aumenta rápidamente. Entonces, cuando hay una intensidad de corriente que va aumentando de valor con el tiempo, la rapidez de cambio, la rapidez de aumento de esa corriente a través de la bobina multiplicada por L determina la FEM en la bobina, que no es otra cosa que la diferencia de potencial que vamos a tener entre los extremos de la bobina. La corriente quiere aumentar. Entonces, siguiendo la ley de Lenz, se va a establecer una diferencia de potencial donde este extremo de la bobina será el más y este otro será el menos, porque es la forma que tiene la bobina de oponerse al aumento de esta corriente que antes no existía y que ahora, al cerrar la llave, rápidamente está pasando de un valor 0 a un valor diferente de 0. Entonces, de acuerdo a la ley de Lenz, la bobina con esta polaridad se opondrá al cambio de esta corriente. La bobina no se opone al paso de la corriente, en absoluto, todo lo contrario, esto es un alambre conductor. La bobina se opone al cambio que experimenta la corriente y así aparece esta diferencia de potencial que le llamamos FEM, y recordemos que la FEM autoinducida en la bobina viene dada por esta expresión. Vamos a explicarla. La FEM, o diferencia de potencial entre extremos de la bobina, es directamente proporcional al coeficiente de autoinducción L de la bobina, esto que lo medimos en Henry, milihenry, microhenry, etc. La unidad es el Henry, y es directamente proporcional ¿a qué? A la derivada de la intensidad con respecto al tiempo, que no es otra cosa que la rapidez con la cual cambia la intensidad en la bobina. Es decir, que tendremos FEM, tendremos diferencia de potencial entre extremos de la bobina cuando la corriente cambia con el tiempo a través de la bobina. Si no, no tendremos ninguna FEM entre sus extremos. Será sumamente interesante estudiar cómo cambia con el tiempo la intensidad de corriente a través de la bobina. Para eso, lo que nos conviene es, entre este terminal, vamos a llamarle este nudo A y este nudo B, establecer el equivalente de Thevenin del circuito que queda a la izquierda de los terminales A y B. Nosotros vamos a quitar la bobina y vamos a ver cuál es el circuito equivalente de Thevenin entre los terminales A y B. Y luego vamos a colocar la bobina y cómodamente podremos estudiar de qué depende la intensidad de la corriente a través de la bobina. Hemos quitado la bobina, entonces entre A y B estos terminales nos han quedado abiertos. Tenemos que sustituir este circuito por el equivalente de Thevenin, por eso necesitamos calcular el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Vamos a calcular primero la resistencia de Thevenin, para lo cual lo que tenemos que hacer es cortocircuitar la fuente de tensión y si hubiera alguna fuente de corriente tendríamos que abrir la fuente de corriente. Entonces, si nosotros cortocircuitamos esta fuente, nos quedará R1 unida por este lado a R2 y por este otro lado R1 y R2 estarán unidas, es decir que R1 y R2 estarán en paralelo. Recordemos que la resistencia de Thevenin es la resistencia que tenemos entre los terminales A y B
cortocircuitando la fuente de tensión o abriendo las fuentes de corriente. Por lo tanto, a mí me queda el circuito de esta forma, siendo el punto A este que he dibujado aquí y el punto B puede ser o bien este, o la unión de los dos, que es lo mismo. Entonces tengo que calcular la resistencia equivalente entre A y B. Como vemos, estas dos resistencias, como tienen sus terminales interconectados entre sí, están en paralelo. Por lo tanto, cuando tengo dos resistencias en paralelo y quiero hallar la resistencia equivalente, que en este caso será la de Thevenin, tenemos que hacer el producto R1 por R2 dividido R1 más R2. Y esa será nuestra resistencia de Thevenin. Para calcular el voltaje de Thevenin, tengo que hallar la diferencia de potencial entre A y B con los terminales abiertos, es decir, como los tengo de esta forma. Por lo tanto, pensemos lo siguiente, este punto A bien puede ser este nudo que tenemos aquí, es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo eléctricamente? Porque aquí no hay ninguna resistencia, no hay ninguna fuente, no hay nada. Estos dos puntos están al mismo potencial eléctrico. Lo mismo debajo, este punto B puedo considerar que es este otro nudo. Entonces, para hallar el voltaje de Thevenin, tengo que calcular la diferencia de potencial que hay entre A y B. Y eso es muy sencillo, porque vamos a tener una corriente eléctrica, ahora otra vez vuelve a actuar la fuente, por supuesto, vamos a tener una corriente eléctrica que es la que nosotros hemos calculado previamente y que nos había dado lo mismo que aquí, 0,05 amperes. Por lo tanto, para hallar la diferencia de potencial entre A y B, que será nuestro voltaje de Thevenin, simplemente aplicamos la ley de Ohm, porque tenemos la resistencia y tenemos la intensidad, o sea, R2 por la intensidad, R2 vale 100 ohmios y la intensidad 0,05 amperes, por lo tanto, nuestro voltaje de Thevenin es 5 volts. Y ahora podemos trabajar con el circuito equivalente de Thevenin. Habiendo dibujado nuestro circuito de Thevenin, tenemos el voltaje y la resistencia. Vamos a colocar ahora la bobina para estudiar la corriente a través de ella. Por tanto, tenemos un circuito en el que existirá una única corriente, que es la que estoy dibujando ahora, y le voy a llamar I sub L. Le llamo I sub L con I minúscula porque será una corriente variable en el tiempo. Normalmente con mayúscula determinamos los valores de voltaje e intensidad de corriente que son constantes, y cuando son variables lo utilizamos con minúscula. Muy bien, entonces ahora, para esta malla única que nos ha quedado, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff, la ley de las tensiones de Kirchhoff. Para eso, teniendo en cuenta que la corriente entra a la resistencia por este extremo, ahí vamos a poner un más, por donde sale un menos, y para la bobina lo siguiente. Vamos a suponer que aquí tenemos el más de la bobina y aquí el menos, como habíamos establecido antes. Por lo tanto, si ahora aplicamos la ley de las tensiones de Kirchhoff, saliendo por ejemplo desde este punto, vamos de menos a más, pongo más el voltaje de Thevenin, que simplemente le voy a llamar V. Ya sabemos que es el voltaje de Thevenin. Luego, cuando pasamos por el resistor, voy de más a menos, pongo el valor de la resistencia de Thevenin, que pondré simplemente R, por el valor de la intensidad de la bobina, I sub L. Y al pasar por la bobina, tendremos, como voy de más a menos, una FEM, que viene dada por L por la derivada de I con respecto al tiempo. Y saliendo de la bobina, volvemos al punto de partida, por lo tanto, igualamos a 0. Vamos a transponer el término independiente V hacia el otro lado y multiplicando ambos miembros de la igualdad por -1 nos va a quedar lo siguiente.
Notemos que estos dos términos son negativos y cuando pasemos al segundo miembro, el voltaje de Thevenin nos quedará negativo. Multiplicando por -1 ambos miembros de la igualdad, todos los términos nos quedarán positivos. Bien, aquí tenemos una ecuación diferencial de primer orden, porque solamente aparece la derivada primera, de coeficientes constantes, lineal, porque la variable no está elevada a ninguna potencia, está elevada a la 1, no homogénea, porque no está igualada a 0. Para resolver esta ecuación diferencial, lo primero que voy a hacer es dividir todo entre L para que solamente nos quede en este término la derivada de la intensidad a través de la bobina con respecto al tiempo. Quedándonos de esta forma. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular el factor integrante, que es E a la integral del coeficiente de la variable que está sin derivar, o sea, R sobre L por diferencial t. Resolviendo esa integral nos dará E a la R sobre L por t. Y lo que vamos a hacer ahora es sustituir este factor integrante, este resultado, en cada uno de los términos que tenemos ahí. Es decir, vamos a multiplicar cada uno de estos términos por este factor. Quedándonos de esta forma. Esta suma que tenemos aquí la podemos escribir de otra forma. De esta forma. La derivada de este producto con respecto al tiempo me da la suma de estos dos términos que tengo aquí. Vamos a comprobarlo. Si yo derivo este producto me queda derivada de la primera. La derivada de esto es E elevado a la R sobre L por T multiplicado por R sobre L y por I. Es decir, que tengo este término. Más la derivada de I con respecto al tiempo multiplicada por este otro. Es decir, lo único que he aplicado la regla de derivación para el producto. Así que esto que está escrito aquí es lo mismo que tenemos ahí arriba. Y el siguiente paso que vamos a dar es ahora integrar ambos miembros de la igualdad. Vamos a hacerlo así. Voy a integrar de este lado y voy a integrar de este otro lado. Vamos a hacer integrales indefinidas. Veamos una cosa. La integral de la derivada son dos operaciones inversas. Así que si yo hago la integral de la derivada de este producto, me va a quedar simplemente el producto. Y la integral de este lado, como v sobre L es una constante, lo saco para afuera de la integral y me queda integral de E elevado a la R sobre L por T, que ya sabemos que eso nos da L sobre R por E a la R sobre L por T más una constante K. Podemos simplificar L con L dividido L nos dará 1, y por lo tanto esto simplemente nos quedará V sobre R por E a la R sobre L por T más la constante K. La constante K es una constante que depende de las condiciones iniciales. Esto es que tenemos que saber en t igual 0 cuánto vale la corriente I sub 0. Entonces, pensemos lo siguiente. Cuando cerramos el switch, la corriente que hay en la bobina todavía es 0. O sea, lo lógico es asignarle a esa corriente el valor 0. Aún no se ha establecido la corriente. Acabo de cerrar el switch. Por lo tanto, voy a hacer que esta corriente valga 0. Y voy a determinar de esta forma el valor de la constante K.
Hemos escrito esto, lo mismo a lo que habíamos llegado aquí arriba, y ahora tenemos, si en t igual 0, la i sub 0 vale 0, a ver cómo determinamos k. Si el tiempo vale 0, e a la 0 es 1, 1 por i. Pero ¿qué pasa? La i estamos diciendo que es i sub 0 que vale 0, entonces de este lado nos quedará 0. Y de este otro lado, ¿qué tenemos? E a la 0 es 1, por v sobre r es v sobre r más k. Por lo tanto, nos quedará que la constante k es menos v sobre r, es decir, recordando el voltaje de Thevenin sobre la resistencia equivalente de Thevenin. Y ahora podemos escribir esta expresión de nuevo para ya despejar la intensidad en la bobina, el I sub L, y saber cómo depende con el tiempo. Sustituyendo la constante K por su valor, nos queda esto. Y ahora lo que vamos a hacer es dividir cada uno de estos términos entre E elevado a la R sobre L por T. Y vemos qué es lo que nos queda. Al dividir el primer miembro entre este factor, se nos simplifica y nos queda la intensidad en la bobina. Este término, si lo dividimos entre este factor, nos queda solamente v sobre r. Y aquí nos quedaría menos v sobre r dividido e a la r sobre l por t, que lo puedo escribir así, e a la menos r sobre l por t. Sabemos que esto, e a la menos r sobre l por t, es lo mismo que decir 1 dividido e a la r sobre l por t. Y ahora podemos sacar factor común v sobre r. Y por lo tanto, sacando factor común, nos queda esta expresión. Y ahora vamos a trabajar con ella. Antes de continuar con esta expresión, vamos a hacer la siguiente definición. Mediante la letra griega tau, vamos a definir la constante de tiempo del circuito como L sobre R. L tiene el valor de 10 milihenrios, o sea, 10 por 10 a la menos 3 Henry. Y R es nuestra R de Thevenin, que es 50 ohms. Esto nos da 0,2 por 10 a la menos 3 segundos, lo que equivale a decir que es 0,2 milisegundos. En desacuerdo con el resultado puesto ahí en el ejercicio, que es 0,02 milisegundos. Por lo tanto, este resultado está mal. Y este es nuestro resultado correcto para tau. Recordemos que tau es la constante de tiempo del circuito. Ahora podemos hacer las sustituciones en esta ecuación y nos quedará la intensidad en la bobina es voltaje de Thevenin, que es 5 sobre R, eso nos dará 0,1 o 0,10 por 1 menos E a la menos T dividido tau, porque el inverso de R sobre L es L sobre R, que es tau. O sea, vamos a poner dividido tau, que es 0,2 milisegundos. Y ahí tenemos nuestra ecuación que nos describe la intensidad de la corriente a través de la bobina para cualquier tiempo t. Veamos una cosa, si el tiempo vale 0, e a la 0 o e a la menos 0 es 1. 1 menos 1, 0 por 0,1, 0. Es decir, que la corriente inicial de la bobina en t igual 0 efectivamente es 0. ¿Qué pasará si el tiempo tiende a ser un tiempo infinitamente grande? Nos queda e a la menos infinito. E a la menos infinito es 0. 1 menos 0 es 1 por 0,1, 0,1. Así que de aquí deducimos que si t es igual a 0, la I sub L es 0, y si t tiende a infinito,
la I sub L tiende al valor 0,1 amper, que concuerda con el resultado. Volvemos a nuestro circuito original, donde habíamos establecido para este nudo, de acuerdo a la ley de los nudos de Kirchhoff, que I1 es igual a I2 más I sub L. Lo hemos escrito aquí y hemos sustituido I sub L por la expresión a la cual hemos llegado. Entonces, queremos saber cuánto vale I1, porque esa es la pregunta A. En el instante inicial, o sea, en el instante t igual 0, queremos saber cuánto vale I1. Bien, si el tiempo vale 0, si t vale 0 segundos, ¿qué nos queda? E a la 0 es 1. 1 menos 1, 0. Todo este término desaparece y por lo tanto nos queda que I1 es igual a I sub 2. Entonces, veamos una cosa. Si la corriente por aquí es efectivamente, como hemos demostrado, 0, e I1 es igual a I2, tenemos entonces una sola corriente por este circuito, la cual podemos calcular fácilmente a partir de la ley de las tensiones de Kirchhoff, que además ya lo habíamos hecho cuando habíamos considerado que en el circuito no había bobina. Entonces, esa intensidad nos había quedado I1 igual a la FEM sobre R1 más R2, es decir, los 10 volts dividido R1 y R2 valen 100 ohmios, dividido 200 ohmios, entonces eso nos estará dando 0,05 amperes. Vamos a contestar la pregunta B, pero tenemos que hacer la siguiente consideración. Si el tiempo transcurrido es un tiempo muy largo, podemos decir que es un tiempo que tiende a infinito. Prestemos atención a la corriente en la bobina como ya lo habíamos visto. Si el tiempo tiende a infinito, E a la menos infinito es 0. Por lo tanto, nos queda 1 menos 0, 1 por 0, 1, 0, 1. Es decir, que la corriente a través de la bobina va a ser una corriente estable de 0,1 amper que no va a cambiar. Por lo tanto, si no cambia la corriente en la bobina, no habrá ninguna FEM inducida en la bobina. Y la bobina será simplemente un alambre sin resistencia eléctrica a través del cual pasará esta corriente de 0,1 amper. Por lo tanto, cuando yo tengo una resistencia conectada a un cortocircuito, a un alambre, toda la corriente pasa por el corto y no pasa por la resistencia. Es decir, que para un tiempo infinito nuestro circuito sería este sin la resistencia R2. Por tanto, si no existe la resistencia R2, para nosotros no va a existir I2. No va a existir I2. Por lo tanto, I1 será igual al valor que tome la corriente I sub L, que será 0,1 amper. I1 es igual a 0,1 amper para T tendiendo a infinito. Y por último, ahora nos piden, la constante de tiempo ya la calculamos de paso, cuando hicimos el Thevenin, y dice la intensidad que circula por la bobina transcurrido 0,1 milisegundos tras cerrar el interruptor. Bueno, la intensidad que circula por la bobina o por la fuente o por este R1, porque ya sabemos que R2 queda descartada. Así que simplemente tenemos que sustituir, donde está el tiempo, el valor de 0,1 milisegundos y hacer las operaciones. Lo cual nos da 3,93 miliamperes. Perdón, 39,3 miliamperes. Bien, espero que se haya entendido y si no pueden dejarme las dudas en los comentarios y por favor no olviden suscribirse dándole ahí al cuadradito rojo con el play en blanco. Muchas gracias.